Nuevamente, muy buenas tardes. Es un gusto para mí poder compartir una vez más la palabra del Señor, sabiendo la responsabilidad que eso significa. Y el Señor me ha llevado a compartir una exhortación. Como ustedes saben, estuve viajando hacia el otro lado del mundo. Estuve en China la semana pasada, en Shanghái, muchas horas de vuelo, y tuve la oportunidad de pisar suelo en Qatar, tierra musulmana, pasar al lado de una mezquita al momento de la oración, por altoparlante dando la oración, en medio de esa cultura tan distinta a la nuestra. Y en China, algo similar, una cultura totalmente distinta, donde uno se da cuenta de que muchas veces se vive para sobrevivir, sin necesariamente tener un propósito. Pero también, por otro lado, los musulmanes, este deber cumplir para agradar a Dios. Y me daba cuenta de que nosotros tenemos algo que ellos no tienen, que es paz. Nosotros podemos tener paz y vivir en paz. ¿Ya? Voy a utilizar la carta de Judas, que es una carta muy cortita, es el penúltimo libro de la Biblia, donde nos hace un llamado a poder dar la batalla espiritual. Nosotros hemos estudiado muchas veces, ¿cierto?, Efesios, cómo Pablo nos prepara, nos habla sobre vestirnos con la armadura de Dios para enfrentar la batalla. Pero Judas nos da algo práctico, Y la epístola de Judas es un grito de guerra urgente. Judas, este Judas que aparece en esta carta, no es un apóstol. Podríamos pensar que sí, ¿cierto? Pero cuando él se presenta al comienzo de la carta, dice que es hermano de Jacobo y siervo del Señor Jesucristo. Jacobo, o Santiago, era hermano de Jesús, por lo tanto, este Judas debería ser hermano de Jesús también. Él, al presentarse como hermano de Santiago, le está mostrando credenciales a la iglesia, ¿cierto?, de su influencia. Y él, en esta carta, quería inicialmente compartir y hablar sobre la salvación, pero debido a que había encontrado información, que había recibido información desde la iglesia, cambió el sentido de la carta, a este sentido de urgencia por dar una batalla, a poder contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, como dice Judas en su versículo 3. Nosotros vivimos en un mundo, incluso acá en la iglesia, donde estamos saturados de filosofías que elevan nuestras emociones, nuestros sentimientos, por encima de la verdad objetiva. Nosotros tenemos un corazón dividido, una fe superficial a veces que intenta servir a dos señores: la palabra de Dios y nuestra propia emoción descontrolada. Si recordamos la predicación de la semana pasada, ¿te acuerdan qué pasaje era? Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, que nos dice: Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a ir cojeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Esta cojera hoy no es solo entre Dios y Baal,
sino que entre la verdad revelada y nuestra experiencia subjetiva. Tenemos que entender que nosotros somos incapaces de poder dar la batalla o contender por la fe por nuestras propias competencias. Nuestro esfuerzo humano es limitado. Nuestra voluntad, nuestra inteligencia o disciplina pueden caer estrepitosamente. Podemos encontrar un ejemplo en Pedro, ¿cierto?, que negó a Jesucristo 3 veces antes de ser crucificado. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos cómo podemos enfrentar esta situación. Porque yo voy a fallar, tú vas a fallar. Leímos Salmo 121, versículos 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestra ayuda no es nuestra disciplina, sino su poder soberano. Judas nos asegura en el verso 24 que aquel es el que puede guardarnos, es poderoso para guardarnos sin caída. Judas en esta carta está hablando sobre la apostasía, es decir, sobre aquellos que se han infiltrado en la iglesia, que han empezado a compartir ideas que están alejadas de lo que el Señor Jesucristo nos enseñó. Y frente a esta apostasía, Judas nos exhorta a poder cumplir un triple deber para permanecer en el amor de Dios. Uno es recordar, el otro es edificar y el otro es rescatar. Y todo está anclado en la esperanza que tenemos en la misericordia de Jesucristo por nosotros, quien reemplazó nuestra incapacidad con su suficiencia. Después de la advertencia que hace Judas, ¿cierto?, se dirige a los fieles, es decir, a nosotros también. Judas escribe a la iglesia, y nosotros somos iglesia, y nosotros tenemos que tener atención y poner atención a lo que se nos pone en alerta. Y nos da instrucciones prácticas sobre cómo debemos vivir y hacer frente a esta amenaza. Nuestra tarea hoy es cómo mantenernos fieles como creyentes en un mundo, a veces en la iglesia, lleno de compromisos, filosofías, falsas doctrinas y mundanalidad. Vamos a revisar los 3 puntos que comenté. Primero tenemos que recordar la advertencia. En Judas 1, 17 al 19 dice: pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, pues ellos les decían: en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, gente sensual que no tiene el Espíritu. Aquí tenemos que entender que Judas no está innovando, no hay nada nuevo. Esto viene advertido desde Jesús mismo. Jesús mismo dice que dentro de la iglesia van a haber algunos que van a ir en contra de lo que Él enseña. Y que tenemos que recordar. ¿Y dónde vamos a recordar? ¿En lo que yo te pueda compartir? ¿En lo que tú puedas conocer? ¿O en la palabra de Dios? Tenemos que mirar siempre lo que Dios ha revelado a través de lo que Él nos dio. La verdadera piedad obedece a la palabra que es suficiente.
como se lee en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Pero esto va apuntando, ¿cierto?, a los burladores. Y aquí yo me hacía una pregunta, y no sé si ustedes se han hecho la pregunta: ¿qué es un burlador? ¿Qué es un burlador? La palabra lutz en hebreo significa que es una persona arrogante, como dicen Proverbios 21-24. Son personas que son incapaces de aceptar la corrección, rechazan la corrección, ¿ya? Y causan, como dice Proverbios 13:1 o 15:12, y causan contiendas, como dicen Proverbios 22:10. Son personas que se burlan de lo que uno cree. Y podemos encontrar 3 marcas. 1, andan según sus propios deseos impíos, como dice el verso 18, guían su moral por la carne, hacen divisiones, en el verso 19, creando bandos y apartándose de la sana doctrina. Y finalmente no tienen el Espíritu. Es un diagnóstico final de que nunca fueron regenerados. Como decía, un burlador es aquel que ridiculiza, se mofa o desprecia a otros o a sus creencias o acciones. La burla es el acto de hacer escarnio. Es arrogante, altivo, niega aprender de la corrección y de los errores y busca la sabiduría. Es importante que lo tengamos en mente porque es sobre aquellos donde nosotros también tenemos que vernos reflejados. Esta carta es para que nosotros veamos como un espejo dónde estamos parados. Dentro de la Biblia, nosotros también nos encontramos con la palabra escarnecedor, ¿ya? Que me pareció interesante también ponerlo en contraste con el de burlador. El escarnecedor es una especie de burlador, pero es con una maldad más profunda. Se considera un nivel más intenso y malicioso de burla. Un escarnecedor es alguien que se burla de manera cruel, humillante y con desprecio profundo. Y normalmente se asocia a motivaciones ocultas para poder conseguir deseos personales, humillando, denigrando, causando daños, incluso disfrutando del malestar ajeno. Hay un rechazo activo a la corrección, ablandando a la persona que lo reprende o lo corrige. No solo no acepta el consejo, sino que se enoja, resiste y aborrece a quien se lo da, como dicen Proverbios 9:7, 8 y 15:12. Este escarnecedor se considera una fuente de disputas y contiendas. Y la Biblia aconseja deshacerse del escarnecedor para tener paz, como dice Proverbios 22:10. En el comportamiento lo podríamos asociar al escarnecedor como el que hace muecas o gestos a espaldas del que está hablando. Andan según sus propios deseos, impíos, hacen divisiones y no tienen espíritu. Esto es algo que el Señor nos da para que podamos tener discernimiento, para que podamos ver, ¿cierto?, a través de la palabra, qué estamos escuchando, qué estoy siguiendo y cómo me estoy comportando. Por lo tanto, nosotros tenemos que recordar. ¿Recordar qué? Lo que los apóstoles nos enseñaron. Y lo que los apóstoles nos enseñaron es lo que Cristo mismo enseñó.
nosotros tenemos que mirar siempre la palabra de Dios como la fuente de nuestro conocimiento y sabiduría. No hay nada de que yo pueda agregar con mis emociones o con mis ideas a la verdad absoluta que tenemos a través de la palabra. Pero ¿cómo resistimos activamente frente a esta situación? Bueno, tenemos que preservarnos, pero para preservarnos no podemos hacerlo solos. En el versículo, Judas, en los versículos 20 y 21 dice: pero ustedes, amados, edifíquense en su santísima fe, oren en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, aguardando con expectación la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Edificarnos en la fe. Los escarnecedores, los burladores dividen. Nosotros, si estamos en Cristo, edificamos. Y edificamos a partir de la santísima fe que tenemos. Esa fe no proviene de nosotros, es un regalo de Dios, es un actuar de Dios en nosotros para poder creer. Y podemos verlo a través de la doctrina revelada, la Trinidad, la sola fe, la expiación, todo lo que nosotros ya hemos conocido y sabido. Y para eso tenemos distintos medios de gracia: la oración, un estudio bíblico, escuchar la predicación, aplicar la predicación, los sacramentos. Debemos orar en el Espíritu, como dice la segunda parte del versículo 20. La edificación es un esfuerzo humano, pero está capacitado divinamente. Nosotros somos capacitados para poder edificarnos. Orar es la dependencia total para entender y aplicar la Escritura en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder conservarnos en el amor de Dios. Dios es quien preserva a los santos. Dios nos guarda, nos preserva, y nosotros somos conservados y perseveramos, no porque nosotros podamos hacerlo por naturaleza propia, sino porque Él, en su amor, nos ayuda a permanecer obedientes a Él, como dice Juan 15, versículos 9 y 10. Todos esos versículos se los dejo para que después los busquen, como estamos grabando las predicaciones, para que complementen lo que estamos conversando. Y podemos esperar en la misericordia de Cristo. ¿Cuál es el resultado de esto? Tener una vida eterna de misericordia inmerecida. Y podemos verlo en la cruz, porque Cristo, desde el momento en que muere hasta que nosotros somos rescatados, es solo misericordia. Todo es misericordia. Y de esa manera nosotros somos llevados también a poder hacer algo, donde tenemos una responsabilidad de rescatar. Versos 22 y 23 dice: tengan misericordia de algunos que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego, y a otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Es muy interesante verlo desde la perspectiva de la diversidad de las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Tenemos algunos que dudan, que están ahí preguntándose, cuestionándose, siendo confrontados. Con estas personas nosotros tenemos que tener paciencia y poder ser capaces de poder compartir
de manera clara la enseñanza. Por otro lado, tenemos los que se queman, están a punto de irse definitivamente al infierno y requieren de una intervención urgente y a veces una confrontación amorosa. Y nosotros estamos llamados a hacerlo. Nosotros hemos escuchado algunas veces que, Dios es soberano, Él va a hacer, pero Él nos usa a nosotros como sus instrumentos. Y finalmente, tenemos que ir con estos escarnecedores, o los que están escuchando a los escarnecedores, a los burladores, ¿cierto? A los que están siendo víctimas de la apostasía, amar al pecador. Jesucristo mismo nos dijo, ama a tu enemigo. Pero tenemos que amar al pecador, pero aborrecer el pecado. El significado de tener cuidado incluso con la ropa contaminada es que eso no nos afecta a nosotros también. Tenemos que tener precaución con con el nivel de involucramiento que tenemos con las personas, porque puede llevarnos a caer. Finalmente, o recordando, el amor de Dios está actuando a través de nosotros, siendo sus instrumentos como medios de gracia para salvar al perdido. Y es interesante también que en Tito, capítulo 3, versículo 10, hay un límite para el rescate. Pablo escribe, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Pablo nos enseña que después de un esfuerzo amoroso por restaurar la amonestación, si el divisionista persiste, la iglesia debe separarlo para proteger el resto del cuerpo. Así como aborrecemos la ropa contaminada, debemos proteger el cuerpo de Cristo de la infección incurable. El discipulado es paciente, pero la disciplina es quirúrgica. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Y podemos ver la respuesta de Judas en la doxología. Tenemos que, primero, recordar lo que los apóstoles nos enseñaron a través de su palabra. Tenemos que edificar, estar orando para el crecimiento espiritual, tanto personal como de la iglesia. E ir y rescatar a aquellos que se están perdiendo, entendiendo que tenemos una responsabilidad misionera. Ante esta amenaza de apostasía, tenemos el triple deber de recordar la palabra, edificarnos en el espíritu y rescatar a otros. Pero ¿cómo nos sostenemos en esta batalla? ¿Quién garantiza que no caeremos como aquellos que se mantienen apartados? Si la perseverancia dependiera de nuestra propia fuerza o de la perfección de nuestra edificación, todos estaríamos perdidos. La respuesta solo la encontramos al final de esta carta, que es un himno de poder y gracia de nuestro Salvador. En Judas, versículos 24 y 25, nos dice, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Encarna profundamente lo que Dios hace en nosotros. A través de esta porción que hemos leído, vemos el actuar de la Trinidad de Dios.
El Espíritu Santo actuando en nosotros, Jesucristo rescatándonos a través de su sacrificio en la cruz y Dios cuidándonos en amor en Él. Dios tiene poder para guardarnos, nos preserva y nos hace perseverar. Recibimos una justicia imputada, ¿cierto?, de Cristo Jesús para poder presentarnos sin mancha delante de Él. Y el fin último por el cual nosotros fuimos creados es darle toda la gloria al único que se la merece, a nuestro Dios y Salvador. No podemos luchar la batalla de la fe confiando en nuestras capacidades, no podemos. Tenemos que descansar en aquel que nos guarda. Una pregunta para la semana. ¿Buscas tu seguridad en tu esfuerzo o en su suficiencia? Solo Cristo es suficiente. Recuérdalo, solo Cristo es suficiente. Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta exhortación a cuidar, Señor, a recordar lo que tú nos has enseñado a través de tu palabra, que fue transmitido a través de los apóstoles. Que podamos, Señor, edificarnos orando permanentemente en el Espíritu para que podamos crecer individualmente y como iglesia para enfrentar la batalla de la fe y podamos, Señor, ir en rescate, siendo tus instrumentos, Señor, siendo tu boca para proclamar el Evangelio, para proclamar tu victoria sobre la muerte y el perdón de nuestros pecados, para no recibir la justa ira de Dios que merecemos. Solo a ti, Señor, toda la gloria y la honra. Solo a ti, Señor, por toda la eternidad, desde antes del tiempo, ahora y por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén.